Muy bien, ya estamos en SketchUp. Lo que hice fuera de cámara fue cambiar este material. Lo puse, estábamos con el material oscuro. Puse el mismo material, pero en la versión clara. Puse estas luminarias que pues me basé en esta fotito. Y poco más, la verdad. Ya estando acá, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza del modelo. Para eso vamos a extensiones. Le decimos, tenemos esta extensión cleanup, le decimos clean y le decimos cleanup. Sin tocar nada va a agarrar todo el modelo, puede ser lo seleccionado o qué sé yo. Le voy a decir ok, ha reducido, miren, un montón de vértices, un poco más de 1000 caras. Le digo ok y ok. Listo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Voy a fijarme un poco las referencias, bueno, las imágenes que tenemos por acá. Para identificar el tipo de vegetación que necesito. Son troncos elevados, ¿no? Ramas secas. Por acá es hierba con hojas secas. Y esto de acá. Entonces vamos a buscar árboles así. Para eso voy a abrir el Chaos Cosmos. En el V-Ray estoy con el V-Ray 5.2 si no me equivoco. Vamos a vegetación. Aquí en vegetación le voy a decir que quiero árboles. Y voy a ir buscando más o menos esos árboles de tronco alto y de hojas secas. Estos de aquí me valdrían, todos estos pinos. Voy a descargar esos tres. También estos de acá. No veo muchos de hoja seca, pero bueno, vamos a trabajar con estos que estamos consiguiendo. Voy a descargar unos cuantos más para el fondo. Una vez que lo tienen descargado, solamente hay que ubicarlos. Vienen como proxies, entonces ustedes no se preocupen por lo que están viendo. Simplemente es una geometría alivianada. Y al momento de renderizar, se va a renderizar todo bien. Ya que estamos acá, voy a empezar a más o menos hacer la primera escena. No sabemos si esta va a ser en realidad una definitiva, pero vamos a crear una escena. Venimos por acá escenas y le decimos más. Listo. Otra cosa que tenemos que hacer es venir a Windows. Vamos a venir por acá a información del modelo. Aquí en unidades vamos a decirle que esté en decimales. Y vamos a poner todo esto a centímetros. Con 2 decimales. El área en metros cuadrados. Y esto en metros cúbicos el volumen. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el trabajo de materiales. Para eso vamos a cambiar ese material de acá, el del terreno primero. Vamos acá al Source Cosmos, venimos a materiales, buscamos concreto. Vamos a ver algún material de concreto. Voy a probar con este. Le doy por ahí. Me dice que se ha incorporado al proyecto. Vengo a los assets. Estos materiales todavía no importan. Y veo por acá hormigón concreto. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar este material que quiero reemplazar. Le digo clic derecho, seleccionar objetos en escena. Y vengo por acá a este concreto. Clic derecho, aplicar a la selección. Ok, ya está aplicado. Nos dice que tiene 100 centímetros. Voy a seleccionar el material desde acá. Listo. Ahora voy a ver acá si está con 100 centímetros. Está perfecto. Nos faltaría entonces colocarle aquí triplanar para que entre en su escala. Me parece que está bien, pero no me gusta mucho el material. Voy a reemplazarlo. Igual chaos. Vamos a colocar este concreto gray 06.
Aquí, clic derecho, aplicar a la selección. Este sí me parece que está mucho mejor. Y está todo bien. Perfecto. Ya tenemos ese. Vamos ahora con el material del terreno que les decía. Voy a seleccionar por acá este terreno. Vamos al Chaos Cosmos. Quiero por acá uno de estos ground. Este podría ser. Este de acá está mejor. Este que dice Dirty Plant Sticks. Lo voy a importar. Vámonos al Asset Editor. Voy a seleccionar este material. Hierba marrón, clic derecho. Seleccionar objetos en escena. Ahora buscamos este Dirty Plant. Aquí está. Clic derecho. Aplicar a la selección. Se va a aplicar, ok. Le vamos a dar triplanar directamente para que entre en escala. Ahí está. Después vamos a ver si es que vamos a cambiar o vamos a corregir un poco esto de los materiales. Ok, vamos a seguir viendo materiales. Quiero ahora otro material. Tenemos este vidrio. Este vidrio lo voy a seleccionar. Vamos a configurar el vidrio directamente. El difuso está bien, lo voy a llevar completamente blanco. Las reflexiones también completamente blancas. Vámonos a la refracción. Lo voy a llevar completamente blanco. Y le voy a poner un índice de IOR de 1.52. Ok. Perfecto, tenemos eso. Vamos a buscar una madera, puede ser para esa madera de dentro. Vamos a buscar una madera mejor. O podemos hacer pruebas de render todavía para ver cómo se ve esa madera. Voy a seleccionar este elemento. Aluminio. Vamos a buscar por acá en metales. Este aluminio podría ser. Tal vez este me gusta más. Entonces clic derecho acá. Seleccionar objetos en escena. Esto se saca, si lo tienen así, simplemente se despliega por acá y les van a aparecer los materiales. Busca metal, este aluminio, clic derecho, aplicar a la selección. Ya está aplicado, ok. Vamos a entrar al modelo. Vamos a seleccionar este material de acá. Vamos al Chaos. Y vamos a decirle por acá en paredes. Ese estuco. Listo. Vámonos al Asset Editor. Seleccionar objetos en escena. Y este se llama estuco no sé qué tantos, ¿no? Vamos a buscarle por acá. No sé si ya está. A ver, vamos a importarlo. Se llama Wall. Si lo hemos importado dos veces, se va a ver dos veces, ¿no? Aquí. Entonces puedo seleccionarlo y eliminarlo. Y este de acá, clic derecho, aplicar a la selección. Ok, dice que tiene 150 centímetros de tamaño. Voy a seleccionar este material desde acá. Voy a edición. Y veo que está bien en el tamaño. Entonces le voy a decir triplanar. Perfecto. Esta madera. Vamos a ver esta madera. Directamente la vamos a reemplazar. Hacia. Clic derecho, seleccionar objetos en escena. Vamos a materiales. Wood. Puede ser esta o esta de acá. Esta de acá. Wood LN33. Ya debería estar. Vamos a ver. No. Lo voy a importar. Ahora sí ya está. Aquí aparece. Clic derecho. Aplicar a la selección. Y le voy a decir triplanar. Ahora sí, dice 200 centímetros, podemos verificar 200 centímetros. Perfecto. Bueno, aquí falta corregir estas cositas. Puedo simplemente hacer doble clic por acá con P.
Voy a ajustar. Esta es la ventaja de SketchUp. Nos permite hacer algunas correcciones de esas. Tenemos la escena 1. Entonces yo lo que quiero es que esta escena esté completamente paralela. La cámara a esta cara. Voy a darle doble clic acá. Teniendo esta cara seleccionada, clic derecho y le voy a decir alinear vista. Ahí está, con la mano voy a desplazar un poco hacia donde quiero la posición del modelo. Puedo acercarme. Ahí sé que estoy completamente en paralelo. Clic derecho por acá y le digo update. ¿No? Estoy actualizando la vista. Ahora si me muevo, la escena 1 ya está mejor, ya me gusta mucho más. Vamos a seguir con el trabajo de materiales. Vamos por acá, esta piedra. Voy a seleccionar esta piedra. Vengo aquí a los materiales. Por acá tenemos piedras. Podría ser esta. O esta de acá, esta me gusta. Stone F100. Muy bien, esta cantería es 02. Clic derecho, seleccionar objetos en escena para que me seleccione. Ahí está, seleccionados. Voy a venir a este Stone F100. Clic derecho, aplicar a la selección. Ok, voy a seleccionar esta piedra con el gotero. Y le voy a decir ahora triplanar. No, esto tiene un tamaño de 100%. Vamos a venir por acá. Está bien 100%. Parece estar bien, pero voy a hacerle crecer. Quiero que entren solamente 4 piedras. Entonces vamos a ponerle por acá 120. 110 tal vez. Ahí está. 1, 2, 3, 4 piedras. Me parece que está bien nomás. Por lo menos para eso. Ok. ¿Qué más? Tenemos por acá más materiales. Tenemos por acá más materiales. Voy a absorber de este vidrio. Que lo voy a volver completamente blanco. Las reflexiones altas. Refracción. No quiero que tenga. Lo voy a anular. La opacidad tampoco quiero que tenga opacidad. Por acá debe tener alguna textura. Esta textura la voy a eliminar. Clic derecho, limpiar. Quiero completamente blanco. Listo. Este metal, podemos colocar un metal de los que tenemos por acá. Metal. Entonces le voy a dar a acero inoxidable. Clic derecho, seleccionar objetos en escena. Y vamos a buscar algún metal que no esté tan perfecto. Este de acá. Clic derecho, aplicar a la selección. Ahí lo va a aplicar. Está pensando un poco la máquina. Vamos a darle su tiempo. Ahí está. Lo seleccionado. Le voy a decir triplanar. Está aplicado. Perfecto. ¿Dónde más? Esos son los principales materiales que tengo por ahí. Vamos a la escena 1. Nos faltaría por acá crear el río. El agua del río. Lo voy a crear de una vez con un plano simple, una cosa así. Clic derecho, crear grupo, doble clic clic derecho, make group, es el grupo. Listo, vamos a los materiales. Voy a buscar un agua por acá, líquidos, alcohol, tal vez este de acá. Clic derecho, aplicar a la selección. Listo. Vengo acá y lo voy a mover en ese eje, más o menos donde quiero que esté, y lo voy a ir bajando aquí. Listo. Por ahora ahí está.
está demasiado perfecto, pero vamos a ponerle cosas ahí, piedras y demás para que no esté tan perfecto. Por ahora tenemos el agua, todo eso. Algo importante en los materiales, voy a seleccionar el material de vidrio por acá. Al final tiene el Can Be Override. Esto es la posibilidad o no de sobreescribirse el material. A los vidrios, a las ventanas generalmente no se coloca esta opción porque queremos que deje pasar la luz para ver cómo está, precisamente para hacer pruebas de cómo está interactuando la luz. Entonces debo desactivar eso al vidrio, debió haberlo hecho antes. Ok, básicamente estos son los materiales que tenemos. Vamos a hacer una prueba de render ahora rápida y vamos a entrar acá al Asset Editor. Venimos aquí a la tuerquita de los settings. Vamos a decirle que va a ser CUDA. Si pueden hacerlo con CUDA, háganlo con CUDA. Y aquí configuren que utilice los dos, ¿no? Eso les va a dar solamente si tienen una RTX. Y si no tienen una máquina con buena tarjeta de video, pues utilicen CPU y esa va a correr en todas las máquinas, ¿no? Progresivo. Por ahora le voy a decir que sea interactivo, de calidad media. En el tamaño le voy a poner acá 720. Listo. ¿Qué más? Por acá en el Material Override, eso lo voy a activar para que todo me sobrescriba en blanco, menos la parte que había dicho que no quiero. Y en esa se va a incluir el agua, ¿no? El agua tampoco quiero que se sobrescriba. Perfecto. Vamos a hacer la primera prueba de render ahí. Ok, ahí está. Esta es la primera prueba de render que estamos haciendo. Vamos a desactivar el Can Be Override para ver un poco los materiales. Voy a venir a la configuración de acá y le voy a decir esto desactivado. Ok, vamos al Frame Buffer acá. Ahí va a empezar a trabajar con los materiales. Lo que veo es que estoy muy a la derecha, no está tan centrado esto. Para eso, para darnos cuenta bien cómo está, tenemos que activar acá en la configuración de la salida del render, vamos a activar este Save Frame. Entonces ahí nos muestra exactamente en qué parte se va a detener el render. Yo voy a con la manito, voy a un poco ajustar el render, más o menos ahí, y voy a actualizar. Update. Ok, voy a parar esto. Y en vez de que sea interactivo, voy a quitarlo interactivo, le voy a decir progresivo. Y vamos a lanzar ahora sí el primer render relativamente definitivo. Vamos a ver cuánto tiempo le demora. Ya ha terminado. No, la calidad es mala, pero sirve para ver los materiales, sirve para darnos cuenta que está flotando por aquí el terreno, ¿no? ¿Qué más? Si ustedes quieren saber cuánto ha tardado, tienen por acá en State, les va a decir el tiempo. Ha tardado 8 segundos en hacer esto, ¿no? Con casi nada de materiales, casi nada de geometría. Esto lo vamos a llenar todavía, vamos a acomodar el sol y todo eso, pero eso la siguiente clase. Hoy nos quedamos acá. Que tengan una buena tarde, un buen día. La recomendación de hoy es darle cariño a sus padres o a sus hijos, cualquiera que esté más cerca. O bueno, nos vemos la siguiente clase. Chao.